Buenas tardes, chicos. Esta semana estamos con la semana correspondiente al 17 al 21 de mayo. No se deben de olvidar que cuando ustedes van a estar copiando el material, deben de colocar la semana a la que corresponde el trabajo, sus nombres, el tema del día de hoy que vamos a estar desarrollando, que es logaritmos y antilogaritmos. Y a partir de ahí ya van a la parte que corresponde a las actividades de evaluación, que son las que deben completar para poder enviarnos. Empezamos con una actividad y antes que nada vamos a conocer un poquito de historia sobre los antilogaritmos y los logaritmos. Dice, los logaritmos fueron introducidos en las matemáticas con el propósito de facilitar, simplificar o incluso hacer posible complicados cálculos numéricos. Utilizando logaritmo podemos convertir productos en suma, cocientes en restas, potencias en productos y raíces en cocientes. Entre algunas de las aplicaciones de los logaritmos en la vida tenemos el carbono 14. ¿Para qué sirve el carbono 14? Sirve para medir la edad de ciertos elementos, como por ejemplo de algunas rocas, algunas cosas que deseamos conocer la edad que corresponde. La edad aproximada de los fósiles pueden determinarse por un método conocido como carbono 14. Este método, inventado por el químico William Lovett en 1950, se introduce con la fórmula que L es igual al logaritmo de m sobre m sub 0 igual al logaritmo de 0,886. Entonces, esa es la fórmula que nos ayuda a determinar el logaritmo haciendo uso del carbono 14 en este caso. Bueno, continuando dice, si consideramos que la logaritmación es la operación inversa, la potenciación, junto con la radicación, podemos decir que el logaritmo de un número real positivo respecto de una base dada distinta de 1, si el exponente al que debe elevarse una base positiva y distinta de la unidad, para obtener una potencia igual al número dado. Por ejemplo, el logaritmo de 1000 es igual a 3. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo la potencia de 10 al cubo es igual a 1000. Acuérdense que acabamos de decir hace un rato que el logaritmo y las potencias son operaciones inversas. Donde se lee, dice, el logaritmo de 1000 en base 10 es 3. Si y solo si, esta flecha que tiene doble punta significa si y solo si, 10 al cubo es igual a 1000. En símbolos, vamos a seguir analizando cómo lo podemos expresar en símbolos. Entonces acá tenemos una relación y acuerden y anoten y resalten en alguna parte. A a la X es igual a N, ¿sí? En este caso, A es nuestra base, X es nuestro exponente y N es el resultado de la potencia. Entonces, logaritmo de base A de N es igual a X. Entonces, este concepto, por favor, anoten y no se olviden de tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? En la siguiente tabla podemos confirmar lo expresado anteriormente. A a la I, esta es su forma exponencial, es igual a X. Entonces, X viene a ser para nosotros lo que representa acá la N, ¿sí? Entonces, el logaritmo de base A de X es igual a I. Y eso lo podemos expresar en forma de radicación. O sea que estas tres formas están relacionadas una con otra, que es la forma exponencial, la forma logarítmica y la radicación. ¿Está? Que es lo que habíamos leído anteriormente. Entonces, si yo tengo 2 a la cuarta, que es igual a 16, logaritmo de base 2 de 16, que es el resultado, es igual a 4. O sea que raíz cuarta de 16 es igual a 2. Entonces pueden ver la relación que existe entre los tres. Ahora tengo 8 a la menos 2. Acuérdense que la vez pasada vimos que cuando es negativo significa que el valor está en el denominador. Entonces 1 sobre 8 al cuadrado es igual a 1 sobre 64. Entonces tenemos logaritmo de base 8 de 1 sobre 64 es igual a menos 2. Entonces nuestro resultado, esta es nuestra base, es igual al exponente, si es que lo vamos a analizar como estamos teniendo ahí.
Entonces tengo raíz cuadrada de 1 sobre 64 es igual a 1 sobre 8. Bueno, entonces podemos ver mediante esta tabla que las tres formas de expresar una operación están relacionadas. La forma exponencial, la forma logarítmica y la radicación. Dice, si consideramos el concepto de logaritmo, calculamos el valor de la x en la expresión logaritmo de raíz cúbica de 125 de base 5 es igual a x. En este caso estamos queriendo el valor de la x. Para eso vamos a convertir en la forma exponencial nuestro ejercicio. Antes que nada voy a copiar acá el concepto de logaritmo que dice que a la x es igual a n. O sea que logaritmo de base a de n es igual a x. A mí me resulta mucho más fácil trabajarlo así de esta forma. Entonces, esto que yo estoy teniendo acá es para nosotros la a. Esto que estoy teniendo acá es para nosotros la n. Y esto que estamos teniendo acá es la x. Entonces voy a expresar esto que está en forma logarítmica, voy a expresarlo a la forma exponencial. Entonces escribo raíz cuadrada, porque acá me dice a, raíz cuadrada, a la x, expreso mi incógnita que es la x, es igual a raíz cúbica de 125. ¿Qué hacemos ahora? Este 125 descomponemos en sus factores primos y es divisible por 5, ¿sí? Es 25. Nuevamente es divisible por 5, que es 5. Y es divisible otra vez por 5, que es 1. Entonces acá yo estoy teniendo 5 al cubo, que es lo que tengo expresado acá, ¿sí? O sea que esto. Entonces escribo raíz quinta de... O sea, raíz cuadrada de 5 a la x es igual a raíz cúbica de 5 al cubo. Acuérdense que cuando el exponente y el índice de nuestras raíces son iguales, yo puedo simplificar esto y solamente me queda la base. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a indicar esto que estoy teniendo acá como exponente fraccionario. O sea que tengo escrito en forma de radical y voy a indicarlo como exponente fraccionario. No se olviden que cuando es raíz cuadrada es 1 sobre 2. Si acá hubiese sido raíz cúbica, entonces iba a ser 1 sobre 3. En este caso estoy teniendo raíz cuadrada, entonces por esa razón está escrito acá 1 sobre 2 a la x. Y lo que hacemos es multiplicar. Acuérdense que cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, se multiplican. Entonces va a ser 1 por x, que es x sobre 2, que es lo que estamos visualizando acá. La semana pasada nosotros aprendimos que cuando las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces igualo estos exponentes porque sus bases son iguales y tengo x sobre 2 es igual a 1. Ahora, este 2 está dividiendo. Voy a pasar a este miembro multiplicando. Entonces, al multiplicar 2 por 1, nos da que x es igual a 2. Entonces, estamos aplicando el concepto que la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la parte de funciones exponenciales, ¿sí? Bueno, siguiendo con nuestra clase, dice, para calcular los logaritmos también podemos hacer uso de la calculadora. Si la versión de calculadora que tenemos posee la función para incluir logaritmos no iguales a base 10, debemos aplicar el cálculo de cambio de base. Bueno, generalmente nosotros tenemos esa calculadora que nos da el ministerio, que es esta que estamos visualizando acá. En ese caso, cuando nosotros tenemos esas situaciones, dice que tenemos que aplicar cambio de base, ¿sí? Para eso lo que se hace es colocar en la calculadora logaritmo de 1 sobre 81 dividido logaritmo de 27, ¿sí? Entonces acá dice, aplicando cambio de base tenemos en cuenta que si la base es 10 no hace falta escribir la base. Aquí lo escribimos a modo de comprender mejor el planteamiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que les acabo de decir, que cuando vamos a hacer cambio de base tenemos que expresarlo de esa forma. Logaritmo de lo que queremos hallar, que es 1 sobre 81 dividido logaritmo de 27. Eso sí podemos calcular en esta calculadora que estamos teniendo y obtenemos que el valor es menos 4 sobre 3.
Entonces necesito que esa parte lo vayan practicando mucho mejor. Entonces lo que se hace es un cambio de base. Para el cálculo del número cuyo logaritmo decimal conocemos, debemos averiguar el antilogaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de n es igual a 1,5487. Llamemos n al valor que buscamos. Entonces tenemos logaritmo de n es igual al valor que estamos teniendo. Ahora, cuando vamos a hacer esto en la calculadora, tenemos que apretar Shift, luego logaritmo y escribir el valor, y ahí vamos a obtener el valor de la n. Anteriormente nosotros esto lo hacíamos con un libro al que le llamábamos el libro de logaritmos, ¿sí? Bueno, dice, hemos estudiado que una función exponencial es de la forma y es igual a la x, en donde la a es el número real positivo y distinto de 1. A es mayor a 0 y A debe ser distinto a 1. Por ejemplo, al resolver la ecuación exponencial 2 a la x igual a 16, buscábamos determinar la potencia a la que se debe elevarse la base, que es 2, para obtener 16. Como 16 es igual a 2 a la cuarta, si escribimos la ecuación de la forma 2 a la x es igual a 2 a la cuarta, consideramos que en una ecuación exponencial, si las bases son iguales, lo que vengo repitiendo desde hace rato, los exponentes también lo serán. Por lo tanto, obtenemos que x es igual a 4, que es la solución buscada. El valor 4 hallado para el exponente x se denomina logaritmo del número 16 en base 2 y se representa por logaritmo base 2 de 16 es igual a 4. O sea, ahí podemos ver que de esa forma se está leyendo el logaritmo. El valor 4 hallado para el exponente x se denomina logaritmo. El número 16 en base 2 y se representa logaritmo en base 2 de 16 igual a 4, que es lo que les acabo ya de leer. De forma general tenemos que si a la x es igual a n, entonces logaritmo de a de n es igual a x, el cual se lee el logaritmo de n en base a es igual a x. El logaritmo en base a de un número n es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener dicho número. A mayor a 0 y a distinto de 1. Entonces solamente para estas situaciones se cumplen estas condiciones. A la x es igual a n, si, solo si logaritmo de base a de n es igual a x. Se llama sistema de logaritmo de base a los logaritmos que se representan por logaritmo de base a de n. Existe una infinidad de sistemas de logaritmos, sin embargo, las más usadas son sistema de logaritmo decimal o logaritmo de Briggs. Son sistemas de base 10 que se utilizan logaritmo de base 10 de x o simplemente log de x. Entonces, si ustedes ven así esto de esta forma y no tiene su base, ustedes tienen que saber que la base es 10. En este tipo de sistema no es necesario expresar la base. Por ejemplo, logaritmo de 36, logaritmo de 1000. Bueno, ahora vamos a desarrollar algunos ejemplos. Entonces dice el logaritmo de 10. Entonces, en este caso queremos determinar el valor de la x. Entonces, acuérdense que la base acá es 10, pero no está expresada. Acuérdense que no hace falta indicar. Entonces, de ahí sale 10 a la x es igual a 10 porque estamos aplicando el concepto de logaritmo. Entonces, ahí obtenemos que la x es igual a 1 porque acá el exponente es 1. Entonces, acá tenemos varias situaciones. Logaritmo de 1 es igual a 0 porque 10 a la 0 es igual a 1. Logaritmo de 100 es 2 porque 10 al cuadrado es 100. Logaritmo de 1000 es 3 porque 10 al cubo es 1000. Y así sucesivamente. Entonces acá vemos que nos da valores negativos. ¿En qué situaciones? Cuando tenemos cantidades con decimales. Siguiendo, dice sistema de logaritmos naturales o nepridianos. Son llamados logaritmos naturales o nepridianos, ya que fueron creados por John Napier. La base de este sistema es e, un número irracional cuyo valor aproximado es 2,71828. Se simboliza por logaritmo
de base e de x, o más comúnmente el logaritmo natural. Esto generalmente lo van a visualizar en algunos libros más adelante. Vamos a también estar analizando hoy, ¿verdad? Por ejemplo, el logaritmo de base e de 24 equivale al logaritmo de 24. Desarrollemos algunos ejemplos en este sistema de logaritmos. Dice, determinamos el valor del logaritmo de e al cubo. Escribimos la ecuación, logaritmo natural de e al cubo es igual a x, entonces e a la x es igual a e al cubo. Acuérdense que este es un logaritmo natural, entonces su base es e, por eso es e a la x, ¿sí? Entonces acá obtenemos que el valor de la x es igual a 3. De forma análoga podemos hallar los siguientes logaritmos. Dice. Tenemos varias situaciones. Logaritmo de 1 es igual a 0 porque e a la 0 es igual a 1. Logaritmo de e a la 2 es igual a 2 porque e a la 2 es igual a e a la 2. Y tenemos acá varias otras situaciones que me encantaría que lo puedan visualizar. Dice, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Logaritmo de base a de a. Acá atiendan esta situación. Cuando la base es igual al logaritmo que se desea calcular, es igual a 1. Esta es una propiedad que tienen que conocer. Y acá tenemos un ejemplo. Logaritmo de base 5 de x. Estamos queriendo saber. Entonces acá podemos demostrar que es igual a 1 porque aplicamos el concepto de que la base elevado al valor es igual al valor que estamos teniendo acá. Entonces va a ser 5 a la x es igual a 5. Y como este no tiene exponente, acuérdense que su exponente va a ser 1. De ahí se obtiene que x es igual a 1, que es el valor que queremos estar demostrando. Bueno, tenemos el ejemplo 2, logaritmo de base a de 1 es igual a 0. En este caso, atiendan, en el otro eran a y a. Ahora acá nos dice 1, entonces el logaritmo de 1 es 0 y acá demostramos ese logaritmo. Quiero que lo vayan analizando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este valor que estoy teniendo acá lo elevo a este exponente, o sea que va a ser 2 a la x es igual a 1. Y acuérdense que cualquier número que nos dé como valor 1 es porque su exponente es 0, por eso es 2 a la 0. Y como las bases son iguales, los exponentes son iguales, o sea que x es igual a 0. Ahí queda demostrado esto por la forma que habíamos desarrollado en la clase pasada. Tercera propiedad que debemos de saber. A esto se le llama cambio de base. Logaritmo de base a de n es igual al logaritmo de base b de n dividido logaritmo de base b de a. En este caso, esta b generalmente viene a ser base 10, ¿sí? A este se le llama teorema de cambio de base, es decir, logaritmo de números dados dividido el logaritmo de la base. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos queriendo calcular este logaritmo y no tenemos en nuestra calculadora, porque nuestra calculadora no es la más científica o la que es más científica en el sentido de que te hace cálculos directos, entonces sí o sí nosotros necesitamos hacer el cambio de base. Por eso lo que hacemos es cuando nosotros tenemos este ejercicio donde su base no es 10, porque nuestra calculadora lo único que calcula es base 10, entonces tenemos que hacer cambio de base. Para eso lo que hacemos es hallar el logaritmo del número que tenemos, que es 135, y también calculamos el logaritmo de nuestra base, que es 4. Entonces, al hacer esto ya se convierte en base 10, entonces nuestra calculadora sí ya podemos determinar esos logaritmos. Entonces, una vez que nosotros calculemos esos valores, ya podemos determinar el valor de ese logaritmo. Bueno, en el cuarto dice, en el sistema de logaritmos en base 10, a la parte entera del logaritmo de un número se le llama característica y a su parte decimal se le llama mantisa. Entonces tenemos, a esto se le llama característica y a lo que viene después se le llama mantisa. Acá pueden observarlo, pueden leerlo con más detenimiento. Entonces cuando tengan un poquito de tiempo les recomiendo que lean para poder conocer los vocabularios matemáticos que se utilizan. Bueno, dice los números negativos no tienen logaritmos, pues siendo la base positiva, todas sus potencias son positivas. Entonces quiero hallar este logaritmo, dice logaritmo de base 2
de menos 4 de x, aplicando el concepto que les había encerrado yo más arriba, la relación que existe entre el logaritmo y la función exponencial. Entonces acá podemos ver que por más que yo este 4 lo descomponga, nunca voy a obtener el valor que estoy teniendo como base, que es el 2. Entonces por esa razón el logaritmo de un número negativo no se puede determinar. Ahora, la base de un sistema de logaritmo no puede ser negativo porque si fuera negativo sus potencias parecerían positivas y las impares negativas y por lo tanto habrían números positivos que no tendrían logaritmo. Entonces, vemos también que acá nuestra base tampoco puede ser negativa, ¿sí? Entonces, dos situaciones ya estamos teniendo. No puedo hallar el logaritmo de un número negativo y no puedo hallar tampoco el logaritmo de una base negativa. Entonces, acá nos dice, por lo tanto, la base de un sistema de logaritmos no pueden ser negativos. Siguiendo con las observaciones, dice, los números mayores que 1 tienen logaritmos positivos. Si tenemos, por ejemplo, el logaritmo de base 2 de 8 es igual a x, entonces esto convirtiendo en forma de potencia sería 2 a la x es igual a 8, que es lo que tenemos acá. Entonces, aplicando el concepto, obtenemos que el valor de la x es 3. Entonces, podemos concluir que siendo 8 mayor a 1, el logaritmo resultante es un número positivo. Entonces, el resultado sí puede ser negativo, pero el logaritmo de lo que queremos obtener y nuestra base no puede ser negativa, ¿sí? Observaciones que tienen que tener en cuenta cuando van trabajando. Luego tenemos los números menores que 1 tienen logaritmo negativo. Por ejemplo, quiero hallar logaritmo de 0,1. Entonces, acuérdense, este no tiene su base, entonces su base es 10. Entonces va a ser 10 a la x, ¿tá? Que es lo que tenemos acá. Es igual a 0,1, que es lo que tenemos acá. ¿Qué hacemos con ese 0,1? Si ustedes no saben convertir esto a fracción, colocan en su calculadora 0,1, le dan es igual y luego aprietan A, B sobre C y les va a colocar de esta forma, 1 sobre 10. Les va a salir así, 1, una rayita y 10. Eso significa 1 sobre 10. Entonces, este 1 sobre 10, acuérdense que el 10 no puede estar abajo, entonces lo alzo al numerador. Y cuando cambio del denominador al numerador, no se olviden que el exponente es negativo. Y ahí podemos ver que el valor de la x es igual a menos 1. O sea que cuando los valores de la x o del logaritmo que queremos calcular son menores que 1, entonces el valor siempre de la x nos va a dar negativo, ¿sí? Entonces atender esos detalles, esas observaciones. Después dice, antilogaritmo es la inversa del logaritmo. Es decir, logaritmo de base a de x es igual a y. Y su antilogaritmo del logaritmo de base a de y es igual a x. Se pueden dar cuenta que acá cambió de posición. Estamos calculando el antilogaritmo. ¿Y eso cómo calculamos? El exponente, la base elevado al exponente que es x es igual a la y. Y eso sería nuestro antilogaritmo. En este caso lo que está expresado es esto que tenemos acá, que es a la i. ¿Sí? Que tenemos acá. Es igual a la x, ¿sí? Ese está expresado en forma exponencial. Entonces, llamamos n el valor que buscamos, logaritmo de n es igual a 4. ¿Cómo hacemos la calculadora? Sheet, logaritmo de 4 es igual y ahí nos da el valor que en este caso va a ser 10.000. Cologaritmo se llama cologaritmo número n al logaritmo de su recíproco. Es decir, cologaritmo de n es igual al logaritmo de 1 sobre n. Entonces, cuando nosotros queremos hallar el cologaritmo, tengo que hallar el recíproco de ese valor, que es expresar en forma fraccionaria ese número. Bueno, empezamos con las actividades de evaluación. Entonces, siempre es conveniente escribir el concepto de logaritmo que nosotros habíamos marcado y resaltado anteriormente. A mí me resulta mucho más fácil trabajar con eso. Entonces voy a copiar a la x es igual a n
copiar acá para no olvidarme. Entonces acá pongo a la x es igual a n. Si y solo si logaritmo, vamos a ver, que me olvidé. No me quiero equivocar, entonces voy a volver nomás a la teoría. Logaritmo de base a de n es igual a x. Está. Logaritmo de base a de n es igual a x. Entonces, estos conceptos voy a aplicar, porque acá dice, escribe como sistemas de logaritmo. Entonces, yo estoy teniendo ahora esto, ¿sí? Entonces, voy al a. Entonces, va a ser 8 al cuadrado es igual a 64, ¿sí? Quiero escribir como logaritmo, sí y solo sí, logaritmo de base a. En este caso, la a va a ser esto que estoy teniendo acá, que es el 8. N viene a ser el resultado, que es 64, es igual a la x, que viene a ser el número que está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes van a estar realizando. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto voy a expresarlo porque dice raíz cuadrada de 216. Esto, raíz cúbica, quiero decir, es igual a 6. Pero quiero expresarlo en forma de potencia, entonces va a ser 216 a la 1/3, acuérdense que es raíz cúbica, es igual a 6. Sí y solo sí, entonces acá va a ser logaritmo de la base 216 del resultado, que en este caso es 6, acá es 216, es igual a el valor, que en este caso es 1/3, ¿sí? Entonces así, de esa forma, van a estar realizando ustedes el ejercicio. Bueno, voy a volver un ratito otra vez, que se me subió demasiado. Voy a la C. Entonces es 5 a la menos 4 es igual a 1 sobre 625. Entonces va a ser sí y solo sí. Logaritmo de la base, que en este caso es 5. ¿De quién? De la n. La n viene a ser el resultado. Entonces 1 sobre 625 es igual al exponente, que en este caso es menos 4. ¿Sí? Entonces acá ya les ayudé a terminar la primera parte. Ahora dice, expresa en forma exponencial los sistemas de logaritmos. Siempre yo trato de guiarme en esta parte. Yo tengo ahora esto. Entonces ahora yo necesito lo contrario, ¿sí? Necesito esto. Entonces, esto que estoy teniendo acá es para mí la a. Esto es la n. Y esto es la x. Entonces va a ser a, que es x, elevado a la n, en este caso a la x, que es para nosotros el 2, es igual a 16. Entonces dice, calcula el valor de la x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer el 16. Entonces va a ser x al cuadrado es igual a, descomponemos el 16 en sus factores primos, es 2 por 8, 2 por 4, 2 por 2, 2 por 1. Entonces acá estoy teniendo 2 a la cuarta. Tienen que siempre tiene que ser iguales las bases. Entonces acá tengo, en todo caso, atiendan acá, para no descomponer, voy a hacer algo mucho más rápido. Voy a borrar nuevamente. ¿Por qué voy a hacer algo mucho más rápido? Porque dice x al cuadrado. Y la operación inversa a la potencia es la raíz. Entonces yo calculo la raíz cuadrada de 16, nomás ya tengo el valor de la x, que es 4. Raíz cuadrada de 16 es 4, ¿sí? Entonces van a hacer lo mismo para la b. Este es el punto A, ahora la b. Entonces va a ser 5 a la cuarta es igual a x, ¿sí? Entonces resuelven 5 a la cuarta, multiplican 5 por 5 por 5 por 5, ¿sí? 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125, entonces va a ser 125 por 5. 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, 11, 12, llevo 1, 5 por 1, 5, más 1 es 6, o sea que es 625. Ya resolvimos ambos. Acá van a hacer uso ustedes la calculadora, en este caso
Directamente dice, utiliza la calculadora y averigua los siguientes logaritmos. Utiliza las cifras decimales redondeadas hasta la centésima. Entonces, esto dejo a cargo de ustedes que lo resuelvan. Luego tenemos también acá, utiliza la calculadora para encontrar el valor de la n, cuyo logaritmo es conocido. Entonces, para eso también les voy a dejar que ustedes lo trabajen en forma independiente. Espero que lo puedan realizar y cualquier consulta estaré al pendiente de ustedes, ¿sí? Bueno, dejo de grabar nuestra clase y espero que lo puedan entender, que sigan leyendo el material y que sea para que a ustedes les resulte mucho más claro y entendible el tema.